días a todos y a todas para los que estamos en Argentina, buenas tardes para la gente que está en Italia, en España. Bueno, y hoy es el 11º encuentro de Teólogas en Diálogo. Bueno, gracias a los dos por los comentarios. A Juan Manuel quería hacerle una pregunta. Él hizo una referencia a la eutanasia. Es una ley que está por salir en España en este momento. Yo te quería preguntar si el debate de esta ley se profundizó en razón de la pandemia. Quiero decir, me imagino que no empezó con la pandemia, debe venir desde mucho antes, pero sí notamos que muchas veces se toman medidas políticas y acciones políticas en función de la pandemia y de la cuarentena, como por ahí el diálogo, el Congreso mismo en Argentina, ¿no? Que no es presencial, no siempre es presencial, entonces se favorecen algunas cosas sin estar la mayoría presente, es como que podría decirse que es propicia la cuarentena para abordar determinados temas sensibles para la sociedad. Entonces te consulto, Juan Manuel, si este es el caso en España. En concreto con el tema de la ley de eutanasia, no, Eloísa, en concreto, ¿no? Ha sido en otro tema sí ha ocurrido. O sea, por ejemplo, uno de los problemas endémicos que tiene la democracia española es que cuando hay un cambio de gobierno siempre hay un cambio de ley de educación. Y diciendo, con la situación que tenemos y con la complejidad de situación que tenemos, el que esa ley, por ejemplo, haya seguido adelante en un Parlamento que apenas era presencial, que tenía una representación solo de los partidos al final y todas esas cosas, pero ya te digo, pero en concreto la ley de la eutanasia no, porque en el momento que ocurrió el cierre, era el momento en el que todavía no estaba en una fase muy preliminar de discusión. O sea, no había entrado todavía a la Cámara, sino estaba, digamos así, haciendo el recorrido previo que cuando hay una ley de este calado, por lo menos aquí en España, tiene que venir avalada por una serie de estudios y de informes a nivel jurídico y demás que acompañen a todo eso, ¿no? Entonces, no ha sido en concreto con esa ley, ha sido con otra, pero con la ley de la eutanasia no ha ocurrido, Luis. Marcela. Y yo querría, en primer lugar, agradecer el aporte de ambos y les quería preguntar a los dos, esta situación de pandemia con todo el escenario distinto pero parecido que se describe en ambos continentes, digamos, o en ambos países, ¿sí? Nos podrían comentar, nos podrían contar en qué aspectos puntualmente los interpeló en lo propio de su tarea teológica, de su quehacer teológico. Si esta situación los obligó a algún cambio de perspectiva en algún tipo de, o en alguna particularidad o algún aspecto especial de su disciplina. Y bueno, también de la teología en general. Vale. Con respecto a lo que comenta Marcela, más que un cambio de perspectiva, yo debo de reconocer que fue una posibilidad. O sea, normalmente estamos todos metidos en una dinámica de trabajo y que el de pronto, que de pronto nos encontráramos con una situación que lo planteaba así, dice, el poder pararse, el poder contemplar, el poder ver esto desde
con un poco de perspectiva, no mucha, porque es verdad que al final estábamos todos implicados y estábamos en medio de esta pandemia o de esta actividad, ¿no? Y luego también situarse, por lo menos en mi caso, un poco críticamente con respecto a lo que han sido las versiones oficiales, ¿no? Aquí en España tenemos un problema, entre otros muchos, es que siempre estamos, no avanzamos porque estamos peleándonos unos con otros, siempre estamos aquí se cuenta los pueblos, ¿no? Villarriba y Villabajo, siempre estamos con los vecinos a ver quién puede más y demás, y este caso no ha sido una excepción, ¿no? Y yo era de los que al principio creía que de nuevo pues iba a venir un espíritu que aquí solamente en la historia reciente de España se dio cuando la invasión francesa en el siglo XIX, ¿no? Es decir, todos a una contra la gente que venía de fuera, ¿no? Al principio fue así, al principio, sobre todo con la gente que tenía que estar trabajando en primera línea, estaban ellos muy pendientes y demás, y la gente siendo muy responsable de no salir, de no provocar situaciones de peligro y demás, pero ya os digo, eso duró poco. Eso ha durado poco y en la vuelta a la normalidad pues nos estamos dando cuenta de que hay muchas personas que lo hacen con responsabilidad y otras muchas que están a otras cosas, ¿no? Perdón, me enrollo. El problema es darle la palabra a un cura. Gaby. No, bueno, dos cosas. Primero, bueno, emergió todo el tema de adultos mayores, sobre todo en Italia, cuando se decía, bueno, había que decidir porque colapsaron los sistemas, qué respirador, a quién darle el respirador, sea una persona mayor o a una persona más joven, es decir, emerge, de hecho, el tema de los adultos mayores. Y el otro tema, en lo teológico, es que obviamente la pandemia profundiza problemas ya existentes. Es decir, emergen o se hacen evidentes problemas que ya existían. Entonces, un problema que yo siempre, de lo que siempre hablo es de la inmoralidad de determinados sueldos, como los pases de los futbolistas, la inmoralidad de alguien que gana 100 millones por un pase, por un partido, por lo que sea, y esta gente, como vos decías, Juan, que digamos, excluida, que se muere de hambre porque no puede trabajar, porque no hay turismo. Entonces, esa brecha, otra vez, esa brecha se profundiza, o sea, acá realmente uno toma conciencia de la gran inmoralidad que existe entre determinadas cuestiones de sueldo o de dinero que se manejan en lo deportivo, en algunos rubros, y la exclusión total de otros, ¿no?